Hola, bienvenidos a mi canal. Qué bueno que nos encontramos otra vez. Ayer fui al salón. Bueno, estamos ya de vuelta otra vez. Aquí ya hoy es martes 4 de octubre. Y bueno, ¿qué te digo? Hoy quiero tocar un tema que lo había tocado someramente. Yo estoy dedicándome más a temas de fuera, porque de verdad que los temas de República Dominicana me tienen hastiado. Aquí ya yo estoy casi tirando la toalla con ciertas cuestiones. Estamos ya por el mismo camino de México, de Chile. Estamos copiando bien de Estados Unidos. Este activismo identitario que comenzó en las universidades de Francia, invento de un grupo de intelectuales vagos de ese país, que Europa se ha encargado de multiplicar por otras universidades, incluyendo las universidades americanas, donde empezó a tomar espacio en la década del 60, en la década del 70, y hasta ahora ha sido un cáncer que no se ha podido extirpar. Al contrario, esto es lo que está empeorando en Estados Unidos a niveles de locura. Es una cuestión de verdad que uno mismo se pregunta qué coño es lo que está pasando en el mundo. ¿Qué es lo que pasa, Diclo? Diclo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, así está el mundo. La semana pasada hubo una conferencia de la WEF, que es la World Economic Forum, donde ellos se reunieron con autoridades de la comunicación en el mundo para tocar los temas que les interesan. Esencialmente el control de las narrativas y de los discursos en el mundo. De alguna manera, yo discutía la semana pasada con un grupo de amigos sobre este asunto, que el matiz, la dirección que ha tomado todo este asunto en el día de hoy, en estos días. Antes lo hacían de forma más solapada, hace 20, 25 años, pero ya no, ya hoy lo dicen: queremos esto, somos aquellos, ustedes no pueden esto porque no nos da la gana. Y independientemente de que lo digan, de igual modo ellos mismos se encargan, porque tienen un poder mediático muy grande, de desacreditar sus propias cosas para que la gente lo asimile o entienda que son teorías conspirativas. Con el caso de la ideología de género, cuando tú lees lo que son teorías de género, las teorías que planteó el doctor Moni, las teorías que son también desprendidas de las investigaciones de el doctor Kinsey, y cómo un grupo de estudiosos de la conducta humana, eh, bien adoctrinados entre la década del 70 y la década de los 80, escribieron libros bastante extensos, y estos intelectuales han ido copando el pensamiento durante los últimos 30 y pico de años, casi 40 años, y cómo lo que hoy pretenden vender en muchos lugares como educación sexual está desprendido de los escritos y de las teorías desacreditadas y demostrado que no tenía razón del doctor Moni hace 50 años atrás, 50, 60 años atrás. Es lo que ellos plantean en sus programas educativos, y cuando tú se los comparas y le señalas: mira, pero esto que tú dices aquí es lo que dice acá. Y este tigre, esto que dice el tigre aquí, él lo llama teoría de género, que ya Judy Butler le puso otro nombre, y así cada quien le ha ido poniendo eh, sus, sus apellidos o sus nombres propios. Pero ellos se encargan de desacreditar. ¿Qué está pasando? Bueno, ahora la nueva fiebre, la nueva pandemia del 2022, lo nuevo es el calentamiento que están vendiendo, o el cambio aquel que nos quieren vender. Ese cambio, ustedes saben, porque tampoco se puede decir por aquí, para que ustedes vean el nivel de censura. Bueno, pues de, la encargada de comunicaciones globales de la ONU, Melissa Fleming, estuvo la semana pasada con el director general mundial
del Foro Económico Mundial, Adrian Monk, en un diálogo, en un video que se llama Sustainable Development Impact Meeting 2022. Bueno, pues ella allí dijo, somos dueños de la ciencia y el mundo debería saberlo. Esto dijo la representante de la ONU en el panel de desinformación del Foro Económico Mundial. La representante de comunicaciones globales de Naciones Unidas le dijo al Foro Económico Mundial, somos dueños de la ciencia y creemos que el mundo debería saberlo y las plataformas mismas también lo saben. Durante la reunión la semana pasada de este grupo de funcionarios globales, ellos estuvieron allí para abordar la desinformación, donde los participantes de la ONU, CNN y la Universidad de Brown discutieron cómo controlar mejor las narrativas. Melissa Fleming, secretaria general de Comunicaciones Globales de Naciones Unidas, destacó que la ONU se había asociado con varias grandes empresas tecnológicas, incluidas TikTok y Google, para controlar temas como el de hace 2 años y las narrativas climáticas, mientras afirmaba que somos dueños de la ciencia. Somos dueños de la ciencia y creemos que el mundo debería saberlo y las propias plataformas lo saben. Nos asociamos con Google, por ejemplo. Si buscas en Google cambio climático, en la parte superior de su búsqueda obtendrás todo tipo de recursos de la ONU, dice Melissa Fleming. Sobre el tema de control de la narrativa de este tema, ella comentó que la ONU se había asociado con esta empresa para que las narrativas autorizadas por la ONU aparecieran en la parte superior de los resultados de búsqueda. Nos asociamos con Google, dijo ella. Por ejemplo, si buscas cambio climático en la parte superior de tu búsqueda, obtendrás todo tipo de recursos de la ONU. Comenzamos a esta asociación cuando nos sorprendió ver que cuando buscabas en Google cambio climático, obteníamos información increíblemente distorsionada. No estamos volviendo mucho más proactivos. Somos dueños de la ciencia y pensamos que el mundo debe saberlo y las propias plataformas también lo saben. Dijo también, entrenamos a científicos de todo el mundo y algunos médicos en TikTok. TikTok trabaja con nosotros, sigue diciendo ella, pero los esfuerzos de estos individuos no electos sobre el control narrativo no terminaron con la asociación con Google. Ella también señala que no estamos volviendo mucho más proactivos. Dice, ellos que afirman ser los propietarios de la ciencia, dice esta señora, que otra estrategia realmente clave fue desplegar personas influyentes que eran mucho más confiables que las Naciones Unidas, dice ella, contratar influencers para que los influencers propaguen lo que ellos señalan y que a ti no te quede de otra, que es o es así o no es así. Dice ella que igual que como pasó con lo de hace 2 años, están haciendo lo mismo a otro. Otra estrategia clave que tuvimos fue desplegar personas influyentes que estaban realmente interesadas, que tenían muchos seguidores, pero que estaban realmente interesadas en ayudar a llevar mensajes que iban a servir a sus comunidades y eran mucho más de confianza que Naciones Unidas diciéndole algo desde una sede en Ciudad de Nueva York. La idea de infiltrarse y subvertir grupos en línea desde adentro al apuntar personas influyentes refleja las recomendaciones que surgen del informe RAND respaldado por Google publicado en abril 2021. Dice, los conspiracionistas tienen sus propios expertos en los que apoyan para apoyar y fortalecer sus puntos de vista. Un enfoque alternativo podría ser dirigir el alcance hacia los miembros moderados de esos grupos que podrían a su vez ejercer influencia en las comunidades en general. Podría ser posible transmitir mensajes claves a aquellos que solo vacilan sobre el tema de acá. Y estas personas habrían a su vez transmitir dicho mensaje a aquellos en canales de redes sociales contra este tema, según el informe RAND respaldado por Google en 2021. Dice finalmente esto.
El informe continúa diciendo que los programas de marketing comercial utilizan un enfoque similar cuando involucran a personas influyentes en las redes sociales, quienes luego pueden comunicar de manera creíble las ventajas de una marca comercial a sus propias audiencias. CNN es tanto una organización que trata de dar sentido al mundo como establecer los hechos. También es parte de una guerra política sobre quién posee la narrativa, dijo Adrian Monk la semana pasada. También señaló que según CNN recibió 3,6 millones en donaciones de nada menos que la Fundación Bill y Melinda Gates, la misma organización que ha intervenido mucho en otros temas. Así que es un tema bastante extenso e interesante este que estamos hablando. ¿Y por qué yo traigo esto a colación? Porque estamos viendo cómo todos los días pasan cosas y hasta cuando te tiras un peo, quieren instalarse narrativas en la dirección de que esto tiene que ver con el cambio no sé qué o con el calentamiento no sé cuánto. Y uno que ya ha tenido bastante en estos últimos 2 años de hype, de problemas, de nerviosismo y de pánico, ya comienza a sentir este problema. Pero el problema aún es peor cuando ya hablan sin temor de que quieren, de que creen en la censura, que la defienden. Censura que ha sido puesta en práctica desde el año 2020 en adelante de manera más agresiva, y con mencionar ciertas palabras, con solo mencionarlas. Y esa fue la experiencia mía hace unos meses y la experiencia nuestra en el canal del ritmo. O sea, mencionar una palabra, sin importar el contexto en el que tú le estés mencionando, una palabra ya vale para que te censuren, te cierren el canal, te cierren la cuenta de Instagram. Solo mencionar la palabra, sin el contexto, la palabra. Así están estos algoritmos que revisan estos contenidos. Obviamente, se van a poner mucho más agresivos y cuando el tema que estén defendiendo en el momento sea el tema que les interesa instalar narrativas y que la gente obedezca de manera acrítica los mandatos de esta élite que está arriba, que nadie la ha elegido, y nosotros abajo, los pendejos, los que tenemos que obedecer sí o sí, como está pasando en Europa y donde muchos países ya se están hartando. Porque es lo que ha pasado con Inglaterra, lo que ha pasado con Italia, lo que ha pasado con Hungría y con Polonia. Están hartos. Ellos tienen sus propias prioridades. Formar parte de la Unión Europea tenía otros propósitos, no el que desde una oficina en Bruselas se le dicte a los ciudadanos de un país: tú no puedes pescar de tal forma, o tú no puedes comprar tal vehículo de tal condiciones porque nosotros no queremos que tú lo compres. Porque ese es el capricho que hay detrás de todas estas personas, controlar nuestra voluntad, no tal vez como tradicionalmente lo han hecho durante los últimos 80 y pico de años, que desde que de 80, 78 años, 77 años desde la Segunda Guerra Mundial hacia acá, que se estableció, bueno, pues el mundo en la forma en el que vivimos hoy, pero no era tan invasiva y se parece más a los que lee uno en los libros de historia de cómo era la vida en la antigua Unión Soviética y en la República Democrática de Alemania, que ni era república, ni era democrática, ni era alemana. Entonces, uno siente que esto está pasando. También la semana pasada, la primer ministro de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, estuvo dando un discurso ante la ONU. Y dice el artículo de la revista The Reason, que recoge lo que pasó, dice: con su brillo disminuyendo en casa, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, está probando su rutina profesional de regaños frente a una audiencia mundial, quizás preparándose para un papel en algún organismo internacional. La clave de ese cambio es su creencia de que todo este asunto de la libertad de expresión es una amenaza y se debe hacer algo al respecto, preferiblemente en todo el mundo. Resulta que tiene todo un proyecto a favor de la censura listo para reiniciar su carrera después de que le partan el culo en las elecciones
de Nueva Zelanda. Una bala se lleva una vida, una bomba se lleva una aldea entera, una mentira en línea o desde un podio, no, dijo Arden a la Asamblea General de la ONU en septiembre. Pero, ¿qué pasa si esa mentira, dicha repetidamente y a través de muchas plataformas, incita, inspira o motiva a otros a tomar las armas o amenazar la seguridad de otros, a hacer de vista gorda las atrocidades o peor, volverse cómplice de ella? Entonces, ¿qué? Dice Yacinda, en Aotearoa, Nueva Zelanda, valoramos profundamente nuestro derecho a protestar, pero no significa la ausencia de transparencia, expectativas o incluso reglas. Si identificamos correctamente qué es lo que estamos tratando de revertir, y seguramente podemos comenzar con el extremismo violento y el contenido terrorista en línea. Y luego su discurso se centró en la promoción de la llamada Acción de Christchurch, una iniciativa internacional que cofundó Emmanuel Macron, presidente de Francia, con el objetivo de eliminar el contenido terrorista y extremista violento en línea. Eliminar. En la ONU, Arden reconoció brevemente la preocupación sobre la libertad de expresión, antes de destacarlas como menos importante que los peligros del discurso no regulado. Según sus palabras, esta categoría abarca la promoción del terrorismo, el extremismo indefinido, la desinformación y también las ideas que los poderes fácticos encuentran amenazantes. ¿Cómo se aborda el cambio climático si la gente no cree que existe? Dijo Arden. ¿Cómo se asegura que respeten los derechos humanos de los demás cuando están sujetos a una retórica y de ideología odiosa y peligrosa? Para combatir estos peligros, se exigen reglas, normas y expectativas internacionales comparables a las que aplican en el control de armas. En el caso de que se lo pregunten si el gobierno de Estados Unidos firmó el llamado de la acción de Christchurch en 2021 y la conducta de Washington ilustra que no se debe permitir que los gobiernos se preocupen por un discurso y no amenazar directamente que no amenaza con hacer daño a los demás. En los últimos meses, las autoridades federales han emitido avisos advirtiendo que el gusto por las imágenes tradicionales de la guerra revolucionaria, como la bandera de Gadsden, pueden indicar una tendencia hacia el extremismo violento. La administración de Biden fue sorprendida repetidamente participando en la censura por poder y apoyándose en empresas de redes sociales para suprimir la información errónea, entre comillas, y los puntos de vista que no le gustaban, pero que están protegidos contra la acción del gobierno por la primera enmienda en Estados Unidos. O sea, el gobierno de Estados Unidos no puede coludir con empresas para que censure. Las empresas, por su caso, pueden poner las reglas que le dé la gana, pero el gobierno ni ningún estamento del Estado puede hacerlo porque está prohibido en la primera enmienda, en la Constitución americana. Y ellos se la han ingeniado para hacer esto. El caso más reciente y que va a quedar en evidencia es el de Alex Berenson, que demandó en 5 países diferentes a Twitter para que Twitter les reparara su reputación y llegaron a un acuerdo. Twitter les reinstituyó, les reinstauró su cuenta y ha tenido que entregarle todas las comunicaciones que tuvo la empresa con el gobierno americano, y próximamente Alex Berenson va a estar demandando al gobierno, a la Casa Blanca y a los CDC por haber presionado a Twitter para que lo silenciaran solo porque él compartía información que provenía de las fuentes oficiales, tanto del gobierno americano como de los mismos laboratorios de sus pruebas con el tema del pollón. Esa es la realidad, eso es el mundo en el que estamos viviendo. Y obviamente aparece la postura cómoda de llamar discurso de odio cualquier planteamiento que se haga, que rompa con la narrativa que ese grupo defiende, que sea contrario a lo que ellos defienden. Si tú dices cualquier cuestión que contradiga la verdad oficial que ellos quieren crear, la que se debe aceptar a costa de lo que sea, aquí en República Dominicana lo tenemos y lo estamos viviendo. Y aquí eso está desarrollándose. Y aquí quieren convertir todo en discurso de odio. Decir, queremos que en República Dominicana no haya una debacle, un tsunami de inmigración haitiana. Ya con tú decir que no queremos eso, tú eres un xenófobo. Y tu discurso incita al odio. Pero, ¿dónde está el odio?
¿Para qué? Para que te autocensures o te desacrediten y pierda validez lo que estás planteando. Dice finalmente The Reason en la, en la nota: los funcionarios del gobierno pueden usar presión informal, intimidación, amenazas y halagos para influir en las decisiones de plataformas privadas y limitar la publicación de discursos desfavorables, dijo Will Duffield del Cato Institute el mes pasado. El uso de la presión informal, conocida como mandíbula, está creciendo. Si no se controla, amenaza con normalizarse como un método extraconstitucional de regulación del habla. Y sigue diciendo, en Reino Unido, eh, que no tiene, por ejemplo, la situación de Estados Unidos, que tiene la primera enmienda, están debatiendo actualmente un proyecto de ley de seguridad en línea que, si se aprueba, permitirá a los funcionarios silenciar directamente el discurso de los usuarios e incluso encarcelar a quienes publiquen mensajes que no les gustan. La Unión Europea adoptó la ley de servicios digitales, que lo más probable resulte en una reducción del espacio para la expresión en línea, ya que incentiva a las empresas de redes sociales a eliminar cantidades masivas de contenido perfectamente legal. Por su parte, la ley NetzDG de Alemania recluta a las empresas de redes sociales al servicio del gobierno como reguladores de contenido. Muchas empresas en línea, incluida Amazon, Meta y Google, también se han sumado al proyecto de censura internacional de Arden. O bien están de acuerdo con su sentimiento, o bien ven la necesidad de cortejar a los reguladores. De lo contrario, podría dificultar la vida. Recuerde los peligros de la palabrería. Durante su tiempo en el cargo, Arden nunca ha rehuido abrazar abiertamente el autoritarismo. Denunció el capitalismo de libre mercado, que trajo tanta libertad y prosperidad al mundo, como un fracaso flagrante. Su gobierno trató de desarmar en gran medida a sus súbditos. También dejó varados a los ciudadanos de Nueva Zelanda en el extranjero, al otro lado de las fronteras del país. Eh, Inevitablemente, su gobierno también tomó medidas enérgicas contra las protestas, contra los bloqueos, y propuso una legislación para reducir el rango de debate aceptable bajo una ley de discurso de odio. Esto llevó a David Seymour, líder del partido opositor de tendencia libertaria, a recorrer el país para promover la libertad de expresión. La democracia y la capacidad de tener conversaciones civilizadas y honestas ya están en peligro, por lo que este es el peor momento posible para empoderar a las turbas de linchamiento que optan por ofenderse por las ideas que no apoyan, dijo Seymour a los periodistas en abril de 2021. Si bien es demasiado pronto para predecir la evolución política futura de cualquier país, ahora este líder está subiendo las encuestas. Así de parece estar preparándose para pasar nuevos momentos de su vida en otros lugares. Sí, así está esto. Y cierra ella diciendo, entre las muchas cosas que dijo en el discurso, y yo me he ocupado poco de estos temas, porque he estado ocupándome de temas aquí en República Dominicana, pero ya voy a volver a hacer el balance entre lo que tenemos aquí y lo que está pasando en el mundo. Miren, antes estos eran temas que yo no le prestaba atención porque yo entendía que no me afectaban. Pero hace 10 años, y lo he contado muchas veces, una discusión con un amigo me hizo despertar, me hizo darme cuenta de que mi amigo y yo, aunque teníamos afinidades tal vez por los gustos en la cama, porque nos atraían las mismas cosas a nosotros, ideológicamente éramos diferentes. Y yo posiblemente llegué a pensar durante mucho tiempo que tener los mismos gustos en la cama, tener el mismo color de piel o tener el mismo origen, te hace homogéneamente perteneciente de forma inmutable a un grupo ideológico. Pero en ese mismo año, en diciembre de ese año, tuve una discusión con otro amigo que me despertó aún más. Me habló de temas que yo no le ponía atención y que entendía que estaban equivocados, pero que estaban más alineados con lo que yo creía, que lo que manifiestamente estaba defendiendo. O sea, yo creía en la libertad, creía en los derechos de los individuos a la autodeterminación, pero el discurso que yo estaba asumiendo no defendía eso. Simplemente era discurso.
Lo que quería era control del individuo, no autodeterminación del individuo, sino yo soy el que te defiendo, yo elijo el rumbo que tú tomas. Y empecé a consultar 1.000.000 de fuentes diferentes. Hace 10 años, tenía 32 años apenas. Pasado 10 años, ya estando en el 2042, y leído un mar de tinta hecho letras, me he convencido de que estuve equivocado la mayor parte de ese tiempo. Lo que creemos en la libertad, lo que creemos en la individualidad, lo que creemos en la soberanía del individuo sobre su mente, su cuerpo y todas estas cosas, obviamente que no estamos de acuerdo con nada de esto. No estamos de acuerdo con la censura. Y hay gente que confunde algo y lo quiero tocar ahora, ya cerrando el video. Hay gente que muchas veces me dice, pero no puede ser posible que una gente como tú, que defiende la libertad de expresión, limites los comentarios en tus redes sociales o limites ver lo que te comentan, que no te lleguen las notificaciones. Exactamente, porque yo tengo la libertad de que leo, no significa que yo te estoy negando la libertad de opinar como te dé la gana sobre lo que yo digo, hago o pienso. Tú puedes decirlo. Lo que no tienes derecho es a que yo te lea. Yo no tengo que escucharte a costa de lo que sea, ni leerte, porque tengo libertad y soberanía de qué leo y qué no leo, que es muy diferente a cortarte las manos para que no escriba, mocharte la lengua para que no hables o mocharte la cabeza para que no pienses. Son cosas muy distintas. Entonces, en el caso que algunos afirman sobre esto y lo que creemos en la libertad, con estos dos ejemplos que acabo de poner, con el ejemplo de Jacinda y con el ejemplo de esta señora, de Melissa Fleming de la ONU, que afirma afirma ella que ellos son los propietarios de la ciencia, por lo tanto, lo que la ciencia tiene que decir lo que ellos ordenen. El disenso y la confrontación de ideas y planteamientos en una disciplina tan delicada como lo es la ciencia no está permitido, y menos en el tema climático. Es su verdad o no hay discusión. Es lo que ellos dicten o no hay espacio para pensar libremente. Y eso, mis estimados, muchos o pocos de los que vienen a este canal deben de entender que viene zumbando para República Dominicana. Nos vemos en un próximo video.